¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Les saluda el profesor Edgar Miranda. Hoy vamos a estar un poco hablando de los modelos de programación en radio. Modelos de programación radiofónica. Programar, dijimos nosotros de un comienzo que es una técnica, pero al mismo tiempo es un arte, porque es la técnica y el arte de idear, realizar y presentar unos contenidos que brinden un servicio al tipo de audiencia que se dirige la emisora, acorde con los principios editoriales de la empresa. Acá nos encontramos con la radio de formato cerrado. La radio de formato cerrado es el modelo de programación especializado en la emisión constante y reiterativa de la fórmula, unidad de programación de este tipo de narrativa. La característica esencial del formato cerrado es su modo de programación, la manera de idear y estructurar el relato. Presenta una narrativa que la distingue claramente del resto de radios, ya que la reiteración se observa tanto en el contenido como en la estructura. Dicha reiteración está determinada por la duración de la fórmula. Y se preguntarán qué es la fórmula. Es el eje sobre el cual está centrado nuestro objetivo radiofónico. La fórmula. La fórmula es el conjunto de contenidos informativos, musicales, de entretenimiento y de divulgación, y la manera en la que se realiza la combinación de estos para crear la unidad de programación del formato. La fórmula es la unidad básica de programación en contenido y duración. Como vimos anteriormente, la fórmula constituye el centro sobre el cual va a girar toda la programación, porque no se olviden que la fórmula puede tener una duración determinada dentro de una programación o dentro del contenido del formato de la parrilla para que pueda ser fórmula. Es el eje sobre el que tiene que ir girando el contenido de la parrilla de programación. El formato musical es la radio musical que presenta una estructura formal basada en la repetición de la fórmula para crear un único relato musical reiterativo. Nosotros sabemos que las radios musicales, su propósito es entretener y acompañar al oyente, en ocasiones informar de la especialización musical que se difunde. En algunos formatos musicales se incluyen, además, continuidad informativa, principalmente aquellos que se dirigen al target adulto y joven adulto, una tendencia que se observa mayormente en el mercado norteamericano. El Todo Noticias tiene por propósito, de hecho, ofrecer noticias de actualidad, del momento y en todo momento. Tiene que permanecer en el tiempo para crear un relato noticioso reiterativo. El contenido fundamental de la fórmula la conforman la actualidad informativa más inmediata, la información de servicios, ya sean públicos o privados, y los temas de interés de la actualidad social y cultural. La fórmula del Todo Noticias se completa con espacios de divulgación sobre una amplia variedad temática. El Todo Noticias es un tipo de radio informativa. Música y noticias. El formato música y noticias entretiene y acompaña además de informar. Presenta una fórmula basada en la combinación de una determinada especialización musical, la información de actualidad general y la información de servicios, que se completa con otros contenidos bien ligados a la actualidad. La radio de formato abierta. La estrategia de programación de la emisora determina qué tramos horarios se destinarán a la fórmula y cuáles a los programas. Esta tendencia afecta más a las radios musicales. La mayoría de los formatos musicales de la radio comercial incorporan programas de entretenimiento para organizar su tiempo. La parrilla se completa con otros especializados en un género o estilo representativo de la especialización musical. Acá tenemos los principales tipos de radios y modelos de programación. Por un lado tenemos el concepto de radio. En radio información, comunicación, tenemos la estrategia empresarial, las radios generalistas y la radio especializada.
En los modelos de programación tenemos que la estrategia empresarial utiliza la unidad de programación. Las radios generalistas utilizan el programa, las radios especializadas, las temáticas utilizan el programa y el formato cerrado utiliza la fórmula. Por otro lado, tenemos la radio musical, que es entretenimiento y divulgación. Es una radio especializada, usa la temática, programa. La radio especializada de formato cerrado usa la fórmula y la radio especializada de formato abierto utiliza fórmula y programa. La continuidad informativa y el magazine de mañana sustentan la parrilla de programación de las radios generalistas de lunes a viernes y se complementa con los magazines de los diferentes horarios que se vayan desarrollando. Las cadenas de radio generalista destinan un porcentaje importante de su tiempo a la programación regional y local y tiene el deporte, la economía y la cultura como contenidos especializados que ofrecen este tipo de radios diariamente, bien como programas propios, bien como argumentos de tramos de los magazines informativos y programaciones nocturnas. La continuidad temática de la radio especializada. La continuidad temática de la radio especializada se crea en torno al desarrollo reiterativo del contenido fundamental. ¿Qué entendemos nosotros por esto y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es crear un centro de interés para la audiencia de tal manera a que nuestro oyente sea fiel a la emisora, es decir, fidelizar al oyente a la emisora. En resumen, la fórmula es la línea a seguir de una radio. En todo noticias, la información, las de interés, se repite frecuentemente durante el día. En una radio musical, una música top, se irá reproduciendo repetidamente durante el horario de antena de la emisora, es decir, mediante todo el tiempo que la radio esté al aire. Como radio musical, que es un formato especializado, formato cerrado, atiende a un propósito de entretener y acompañar al oyente y en ocasiones informar de la especialización musical que difunde historia de un tema musical, historia del género musical que se está hablando, etc. Radio con formato abierto. La estrategia de programación de la emisora determina qué tramos horarios se destinan a la fórmula y cuáles a los programas. Tenemos un ejemplo, Radio ABC Cardinal. El formato música y noticias entretiene y acompaña y también informa. Tenemos dos ejemplos en nuestro medio, Radio Concierto y Radio Corpus FM. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro.